que identificar o gestionar, más bien dicho, y administrar el conocimiento, que va a consistir en organizarlo de forma efectiva y eficaz. Cada día surgen muchísima información acerca de los diversos temas que nos atañen. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de resumir esa información, identificarla, evaluarla y poder dar o poder identificar cuándo se aplica a nuestros pacientes. Nosotros tenemos aquí un proceso de desarrollo de una recomendación de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que primero especificar las opciones y los resultados. Para esto necesitamos utilizar la evidencia para determinar el link entre las opciones y estos resultados en pacientes, en los diferentes subgrupos de pacientes, porque no todos son iguales. De ahí incorporamos estos valores para decidir el mejor curso de acción y si es necesario consideramos las circunstancias locales y modificamos el curso de acción. Por ejemplo, no en todos los países existen todos los medicamentos o no están en los cuadros básicos, etc. Ahora, hay varios métodos para poder llevar esto a cabo. Podemos nosotros, primero que nada, y esto es lo más importante, es que tenemos que formular una pregunta muy explícita. Después tenemos que buscar, si es posible, ensayos clínicos controlados, que son los que nos dan una mejor evidencia. Y de ahí los metaanálisis. También podemos nosotros, con esos valores, identificar o poder llevamos a cabo análisis de decisión o guías de práctica clínica. Y para circunstancias locales, hay guías locales de práctica clínica. Por ejemplo, aquí, nosotros en México, el IMSS tiene sus propias guías de práctica clínica y hay una comisión de guías de práctica clínica a nivel nacional. Y esto debe de tomar en consideración las barreras locales y los recursos locales interviniendo. ¿Cuáles son las directrices de una práctica clínica? Bueno, de las guías de práctica clínica. Son consejos para los médicos sobre la asistencia de los pacientes con determinadas afecciones. Y estas buenas directrices explicitan la base de la evidencia y los fundamentos de estas recomendaciones. Y, como estamos expresando, son directrices, no reglas. ¿Por qué? Porque el médico las va a seguir, pero las va a acoplar a las necesidades de su paciente y de su práctica clínica. Un árbol de decisión lo que nos dice es, bueno, vamos a suponer que tenemos un paciente con fibrilación atrial. Entonces, ¿le damos warfarina, le damos aspirina o no le damos profilaxis? Bueno, si no le diéramos profilaxis, ¿cuál es la probabilidad de que no le dé un EBC y tampoco sangre? ¿Cuál es la probabilidad que le dé un EBC pero que no sangre? ¿Cuál es la probabilidad de que no le dé un EBC pero que sangre? ¿Y cuál es la probabilidad de que le dé un EBC y sangre? Entonces, la probabilidad de que le dé un EBC y sangre es bajísima. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a observar? Si lo comparamos tal vez con aspirina o warfarina, pues lo más seguro es que la probabilidad de que sangre pues va a ser mucho mayor. Pero nosotros tenemos que evaluar cuál de estos es lo mejor para nuestro paciente. Ahora, hay un rigor, unas guías que nos identifican o que nos dicen qué tanto esas recomendaciones son buenas o no, o tienen cierto rigor. Es decir, si no hay evidencia de metaanálisis o de
una revisión sistemática o no hay o no considera todas las opciones de tratamiento y de resultados, sino explicita los valores, ¿no? Y su metodología simple y sencillamente es una revisión tradicional o un reporte de investigación primaria. Entonces, ese rigor de recomendación es bajo. Sin embargo, si sí hay una evidencia de revisión sistemática, ya podemos nosotros decir que es intermedio, porque también vamos a ver que considera las opciones relevantes para los resultados y el tratamiento, y que la metodología para obtener esa información fue una revisión sistemática. Y para tener un nivel alto de rigor, nosotros tenemos que va a haber evidencia de revisiones sistemáticas, de metaanálisis, van a considerar todas las opciones y resultados relevantes, se van a explicitar los valores y la metodología que van a utilizar es la de guías de práctica o la de análisis de decisión. Las directrices de alta calidad van a representar la aplicación acertada de las pruebas de la investigación a las realidades de la asistencia clínica. Del lado derecho ustedes tienen una tabla de color naranja donde vamos a ver cuál es el grado de recomendación de cada una de las, ¿cómo se llama?, de los tratamientos o la calidad de la evidencia de las recomendaciones. Entonces van desde el 1A, que el grado de recomendación es fuerte y hay una evidencia con muy alta calidad, hasta la 2C, que es una recomendación muy débil y donde la evidencia tiene muy baja calidad. Entonces, nosotros vamos a ver dentro de las guías de práctica clínica este grado de recomendación y vamos a poder nosotros identificar o hacer un análisis de acuerdo a la calidad de la evidencia, a la claridad del riesgo-beneficio y de las implicaciones que tiene llevar a cabo esta recomendación. Ahora, la calidad de estas instrucciones varía, que es todo lo que nosotros vamos a poder ver en estas características. Ahora, ¿cómo nosotros decidimos cuáles son los beneficios estimados, los riesgos, los costos? Bueno, nosotros tenemos factores que disminuyen la calidad de la evidencia. ¿Cuáles son esos factores? Uno, que la calidad sea muy pobre en la planificación o implementación de los estudios. Es decir, que tengamos varios sesgos. Que los resultados sean inconsistentes, es decir, que unos digan que sí sirve, otros digan que no sirve, otros digan que no hay ningún efecto. Otros, que no haya evidencia directa, que los estimados sean imprecisos, es decir, la variabilidad sea muy alta, y el sesgo de publicación. El sesgo de publicación nosotros lo evidenciamos es que cuando no hay efecto, es menos posible que se publique un estudio o un artículo. Entonces, solamente vamos a ver en la literatura aquellos que se publican, de que tienen un resultado positivo. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden incrementar la calidad de la evidencia? La magnitud del efecto, entre más grande mejor. Que se haya demostrado o que se haya reducido factores de confusión que puedan estar influyendo en el efecto. Y el gradiente de dosis-respuesta. Aquí este es uno de los factores más importantes donde dice que a mayor exposición es, ¿cómo se llama? Peor el resultado o viceversa. Luego tenemos la validez de las recomendaciones de tratamiento. ¿Cómo es que nosotros vamos a llevar esto a cabo? ¿Qué es lo que tenemos que buscar
para ver si esto tiene validez. Ahora, ¿qué vamos a buscar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Si estas recomendaciones consideran los grupos de paciente relevante, es decir, si estamos hablando de adultos, si estamos hablando de adultos mayores, de niños, ¿sí? Y si esto están también haciendo recomendaciones o nos están dando recomendaciones acerca del manejo de los pacientes, si hay varias opciones, y los posibles resultados. Ahora, para que nos den estas recomendaciones, existen revisiones sistemáticas que nos puedan dar o nos puedan estimar esas opciones de manejo y de resultado. Entonces, vamos a tener una especificación apropiada de los valores y de los resultados. Y por último, los autores le dieron una calificación a la fuerza de sus recomendaciones. Esto es lo que vamos nosotros a identificar en las guías de práctica clínica. No importa que sean internacionales, no importa que sean locales, deben de llevar todas estas características. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en la primera parte de las recomendaciones para cada uno de los grupos, el manejo de opciones y los resultados? Bueno, la recomendación consideró todos los pacientes, los grupos de pacientes, es decir, los de alto riesgo, los de bajo riesgo, a los que son más o menos susceptibles de efectos adversos. Las recomendaciones consideraron las opciones de manejo relevantes, es decir, quirúrgicas y médicas o la opción de no tratamiento. Las recomendaciones consideraron todos los resultados de los pacientes que sean importantes, es decir, morbilidad, mortalidad, la calidad de vida, la toxicidad de los efectos adversos, las inconveniencias, el factor psicológico, el costo del paciente, el costo para el paciente o para la sociedad. Bueno, eso es lo que tenemos que evaluar en estas guías de práctica clínica. Aquí tenemos un ejemplo que es la Kidney Disease Improving Global Outcomes, que es KDIGO, que es la guía de práctica clínica para la evaluación y el manejo de la enfermedad renal crónica. Esta guía de práctica clínica nos está identificando en la primera parte cuál es la definición de enfermedad crónica, de enfermedad renal crónica que tenemos en esta parte. Entonces nos dice, se define como una normalidad de la estructura del riñón o función que se presenta por más de 3 meses con implicaciones para la salud y se clasifica basada en su causa en la categoría de la función glomerular y de la albuminuria. Entonces, ustedes observan que tenemos 5 grados de acuerdo a la razón de filtrado glomerular, que va desde G1 hasta G5, en donde G3A y G3B tienen una separación. Y cada uno de estos tiene que la función, los valores de la función que deben de tener para poder llegar o para poder clasificar dentro de los grados. Y también tenemos en la parte superior la categoría por albuminuria, donde tenemos 3 categorías: normal o leve, moderadamente incrementado y severamente incrementado. Y tenemos los valores para poder nosotros identificar cuáles los valores para clasificar cada una de estas. Ahora, después tenemos este cuadro
o estos cuadros que tienen diferentes colores, en donde verde es el menor riesgo y rojo es mayor riesgo. ¿Para qué? Para mortalidad por cualquier causa, para enfermedad, mortalidad por evento cardiovascular, etcétera. Entonces, aquí esto nos ayuda a que nosotros podamos definir y podamos ver cierto pronóstico de nuestro, de nuestro paciente. Ahora, en esta guía de práctica clínica, ¿qué es lo que se llevó a cabo? ¿O cuál es la metodología que se llevó a cabo en esta guía de práctica clínica? Que no nada más es en este, sino en la mayoría, bueno, en todas, ¿no? Primero se tiene que ver el material. Necesitamos tener resúmenes estructurados, de dónde se obtuvieron, etcétera. Esto es para que podamos tener desarrollar el resumen y la metodología de la guía. Luego tenemos que identificar cuál es la pregunta, cuál es realmente el foco en el que nos vamos a centrar, ¿sí? Vamos a decir, bueno, vamos a tener prevención, diagnóstico, tratamiento, intervenciones durante todo el desarrollo. Entonces, aquí, aparte, van a ellos, o lo que nos dijeron ellos, es que evaluaron el manejo tanto en adultos como en niños. Después tenemos la parte del objetivo. ¿Cuál va a ser la parte que va a describir o que va a seguir la guía o que espera incluir? Aquí nos dice que uno de los resultados que identificaron en esta guía es que lo que quieren es asistir a la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica y prevenir las muertes cardiovascular, la enfermedad cardiovascular y la progresión de esta enfermedad. Ahora, ¿qué identificaron para poder llevar a cabo esta guía de práctica clínica? Bueno, ellos tuvieron el apoyo de nefrólogos, tanto de adultos como pediátricos, aquellos que son los proveedores de diálisis, que también incluyen enfermeras, así como internistas y pediatras. Y en cuanto a los pacientes, aquellos que son adultos y pediátricos. Y también tomaron en consideración aquellos que pueden tomar decisiones, que son aquellos que están relacionados con las áreas de salud. ¿Cuál fue la población objetivo? Bueno, fueron los individuos en riesgo de tener o con enfermedad renal crónica. ¿Cómo se llegó a desarrollar esta guía de práctica clínica? Es decir, quién fue la organización responsable, todos los nombres, los conflictos de intereses, etcétera. Y todo esto lo van a ver plasmado en la parte de la guía de práctica clínica. Ahora, ¿quién fue el patrocinador? ¿De dónde consiguieron recursos? En este caso, ustedes pueden ver que los apoyó Abbott, Bayer, Myers Squibb, La Roche, etcétera. Así como la Organización para Trasplantes Profesionales, Novartis, etcétera. Entonces, ahí tienen que identificar todos los, ¿cómo se llama? Los posibles patrocinadores, porque por eso también puede haber cierto conflicto de intereses. Ahora,
También tienen que tomar en consideración la colección de la evidencia. Entonces, aquí nos dicen que lo hicieron de junio de 2021 hasta noviembre de 2012. Y bueno, ellos buscaron por guías existentes, pertinentes y por revisiones. Y después hicieron el criterio de recomendación. Y esto está basado, o nos dice que está basado en la tablita que les mostré anteriormente, que es algo ya sistemático. Después, ¿qué métodos utilizaron para sintetizar la evidencia? Bueno, entonces ellos dijeron que hicieron una revisión sistemática, que hicieron tablas de resumen y ¿cómo se llama? Patrones de evidencia se generaron. Y después estas intervenciones o recomendaciones se evaluaron, se les dieron una evaluación. Ahora, ¿qué es la revisión? La liberación de la revisión previa. Bueno, que se mandan a ciertos grupos para que consideren sus comentarios y revisen estas guías de práctica clínica y puedan ellos dar los ajustes necesarios. Ahora, hay un plan de... se me fue la palabra. De mejoramiento. En donde nosotros vamos a hacer, o sea, van a hacer varias revisiones para poder tener esta guía con la información más reciente. Entonces, aquí se va a hacer o se hace cada 3 a 5 años y va a depender de la evidencia de base que nosotros podamos o que ya exista en ese momento. Y por último, es muy importante que nosotros observemos las definiciones que nos dan, las recomendaciones que están previstas en la guía de práctica clínica, los beneficios y daños potenciales, las preferencias de los pacientes, los algoritmos que nos identifican cómo vamos a tratar y las consideraciones para la implementación del manejo de estos. Vamos a ver de cerca esta guía de práctica clínica. Donde ustedes pueden apreciar que está estructurada, nos dice dónde vamos a obtener toda la información, las tablas y figuras, la nomenclatura de la enfermedad, los factores, los abreviaciones que tiene, etcétera. El capítulo 1 nos habla de la definición y clasificación de la enfermedad renal crónica. El capítulo 2 de las definiciones, identificación y predicción de la progresión. Esto es muy importante, ahorita lo vamos a ver. El capítulo 3, el manejo de la progresión y sus complicaciones. El capítulo 4, otras complicaciones, como la dosificación de la medicación, enfermedad cardiovascular, infecciones, hospitalizaciones, etcétera. Y el capítulo número 5 que se refiere a los modelos de atención para los especialistas.
Y después ya nos dice cuáles son los métodos para desarrollar esta guía y la bibliografía, los agradecimientos, las referencias y y si hay conflictos de intereses. Vamos a ver rápidamente la bibliografía. Vean, es una cantidad de información que está tomando en consideración para poder llevar a cabo esta guía de práctica clínica. Y nos están diciendo que toda esta información que posiblemente nosotros podamos leer en algún cierto tiempo está comprimida dentro de esta guía de práctica clínica, para que nosotros no tengamos que ir a leer cada uno de estos artículos, analizarlo, darle un contexto y poder evaluar qué tanto grado de rigurosidad tiene para que podamos nosotros tomarlo en consideración. Entonces es toda la bibliografía que ellos están utilizando y esto es algo muy importante. Luego, quiero que vean que en el capítulo 1 nos están diciendo, tenemos la evaluación de la cronicidad. Bueno, ¿cuándo podemos nosotros decir que hay cronicidad? Primero, nos dice que las personas con una fracción glomerular menor a 60 mililitros por minuto va a entrar en las categorías de G3A a G5, que ya lo habíamos visto. Y también hay algo aquí que nos dice o que tenga marcadores de daño renal o que tenga una historia pasada o previa de que determine duración de la enfermedad renal. Pero nos dice que no está calificada. ¿Por qué? Porque todavía, aunque tengamos estas definiciones, no hay algo que lo compruebe. Ahora, si se fijan, van a tener también consideraciones pediátricas. ¿Por qué? Porque es diferente la clasificación o un poco diferente la clasificación en los niños. Entonces, aquí dicen, nosotros recomendamos que a los clínicos que estimen la función glomerular para una fórmula que utilice la creatinina sérica. En lugar de nada más la concentración de creatinina en suero. Y ustedes pueden observar que aquí sí hay un grado, está, le dan un grado de 1B. Luego, quiero mostrarles que dentro también del primer capítulo nos está diciendo, bueno, ¿cuál es la oportunidad de encontrar una prueba positiva en una tira para medir albúmina o proteína total? Entonces, aquí nos dice, bueno, si tiene hay que inspeccionar la orina, no está transparente. Si no, entonces hay que hacer una medición urinaria. Si sí, entonces hay que tratar una infección si es positivo infección y así sucesivamente. Nos da un árbol de decisión para que podamos nosotros tomar una ruta de acuerdo a lo que nuestro paciente necesita. Y
Y aquí hay algo también muy importante, los factores factores de predicción. No sabemos exactamente cómo funciona los diferentes factores para que la enfermedad renal crónica progrese. Hay varias literatura al respecto, pero no hay una que pueda o que nos haga tener una certeza. Por eso, si ustedes pueden ver aquí, dice que tampoco está evaluada o no tiene una calificación. Y luego, en esta parte, hay que identificar también que hay áreas de controversia o de confusión o de no consenso. Y nos dice, ¿sabes qué? Nosotros no estamos, no llegamos a un acuerdo en establecer o poder identificar ecuaciones de predicción en el tiempo. Pero la habilidad para determinar esta progresión contra la estabilidad es un gran valor para los pacientes y los médicos. Entonces es algo que se necesita, pero aún todavía no tenemos esa capacidad. Y luego, aquí ya vamos a ir observando en esta parte que es el manejo de la progresión y las complicaciones. Vamos a ir, bueno, ¿cuáles son todas estas recomendaciones? Y las vamos a ir revisando una por una. Vamos a identificar si tienen o no esa graduación de la, ¿cómo se llama? De la información. Por ejemplo, aquí tenemos 1B, que es intermedio, 2D, que ya está más bajo. Y la más alta que tenemos es 1B, ¿sí? Entonces, esto es algo que debemos de ir identificando en las guías de práctica clínica. Ahora, aquí tienen ustedes la máxima recomendación, 1A. Entonces, aquí es la parte en donde vamos a ir viendo el tipo de información y de evidencia que nosotros tenemos. Okay. Bueno, creo que eso sería todo. Espero que esto les haya servido para poder identificar la importancia de las guías de práctica clínica, utilizarlas y poder nosotros tomarlas en consideración, no solo para que estén de adorno, sino para que realmente podamos llevarlas a cabo. Muchas gracias.